¿Ya le escucho, Douglas? Yo creo que su señal está un poco complicada, así que resuelva el tema de su señal y luego regresamos en otra pregunta con usted. Oye, no hay ningún problema. Sheila, ¿a qué me refiero con la tarea? Que se debe investigar qué pasa cuando con todos los recursos, cuando se usa la inteligencia artificial, cuando se está usando, o sea, los recursos que consume. A sentido común, ojo, los recursos son a nivel de comunicaciones. A sentido común, o si usted ya hizo la tarea, ¿qué podríamos decir de ese consumo? Del consumo de. Ancho de banda, servicios, recursos de la tarea. Ah, ok. Em, pues, em, pues cómo va ralentizando o maximizando o en qué se puede, em, cómo es que funciona eso para que no existan em, como tanto problema Ok, le va a ayudar teniendo. Walter. Muchas gracias, Sheila. Walter. Perdimos a Walter y solo nos No, dejó su avatar. acá estoy, ingeniero. Genial. Eh, la pregunta, ¿cuáles es que me están aquí confundiendo? Sí, quiero saber qué adelantaría de esta tarea usted, de lo que ya ha investigado. Ok. ¿Qué entiendo sobre qué trata la tarea? Esa es la pregunta en sí. Eh, ¿Correcto? Porque si hay alguna duda, de nada lo podemos evacuar. ok. Bueno, yo entiendo de que hay que investigar qué tanto nos puede ayudar o afectar el uso de agentes de IA. Eso es lo que entiendo. Ok, le va a ayudar Nicole. Nicole, ¿cómo sería la tarea? Bueno, lo que yo pues entiendo, porque aún no la he hecho, ¿verdad? Pero es de que tengo que, bueno, por ejemplo, como que investigar lo que usted comentaba sobre el ancho de banda, como las consultas de IA, la capacidad de procesamiento de la red, como los routers, servidores, ¿verdad? También la energía con Vamos, los centros. vamos bien. ¿Cuál es el Ujú. problema de la I entonces en las comunicaciones actuales? Bueno, que pues que la IA está llevando como que al límite de la capacidad física, también de la velocidad y la energía de la infraestructura. De, Bien, ahora, en las comunicaciones, ¿cómo me afecta? ¿Cómo es que nos comunicamos en Internet? Pregunta abierta al foro. ¿Cómo nos comunicamos con el Internet? ¿O qué es el Internet para nosotros? Creo que afecta la latencia. Muy bien, pero Cristian, ¿qué es el Internet para Guatemala? Porque el Internet para Guatemala no es lo que pensamos, no es acceder a la red global. ¿A qué accedemos? ¿A dónde accedemos? Siento que, De no hecho, usted sé, puede ir a preguntar ingeniería de red. Pregunta abierta al foro, ¿cómo accedemos a Internet? Alguien que no haya participado. Nos conectamos al nodo de Estados Unidos. Genial, ¿quién me ayuda a responder? Yo. Y yo es Edwin Efraín. Perdón, sí, Edwin. Genial, muchas gracias. Si para nosotros, Guatemala, Internet no es una red global, sino conectarse a Estados Unidos, ¿cuál es el posible problema que tengo con la IA? Edwin Efraín.
¿Es Edwin o es Efraín? No, Edwin, yo Perfecto. pienso que si las consultas en Estados Unidos de IA que viajan por HTTP saturan el Bien. flujo de texto, nos veríamos afectados. Bueno, eso supongo yo. ¿Es un tráfico seguro o es un tráfico no seguro? Tendría que estar cifrado HTTPS. Ok. ¿Pero va por TCP o UDP? Si es para Estados Unidos, tendría que ser por los cables del océano, pero no sé cuál de los dos, perdón. De hecho, solo tenemos 2 cablecitos del lado del Atlántico y el tráfico va por TCP. Si alguien no sabe qué es TCP o UDP, pues primero lo vamos a preguntar a ChatGPT y hoy creo que nos va a alcanzar para ver en la presentación TCP y UDP. Entonces, ¿cuál es el problema? Antes, yo creo que lo platicamos la semana anterior. El streaming vino a cambiar la forma en que la internet o la red global se comportaba, porque tenemos que asegurarnos que los videos funcionan. Esto se solventa o ya se había solventado con una serie o una cantidad extrema de tráfico viajando vía UDP. De hecho, los datagramas son bastante eficientes para enviar datos, pero nuestra internet o nuestra comunicación antigua estaba diseñado bajo paquetes seguros, sobre protocolos seguros. Entonces, TCP siempre hace una confirmación de cada uno de los paquetes. Ahora, la infraestructura no cambió. Guatemala no lo tiene, pero digamos que la mayoría de gente y países bastante civilizados tiene fibra óptica, nosotros no. Entonces, nosotros todavía seguimos teniendo muchas contingencias con cobre y contingencias con microondas. Por lo tanto, el tráfico seguro basado en TCP, que se confirma cada uno de los paquetes, nos funciona. Ahora, el tema es de que ese tráfico TCP está compitiendo con tráfico UDP, que es el tema del streaming. Ahora, imagínense que usted es un bytecoder profesional, usa un agente de un producto X y ese agente para poder codificar su proyecto necesita disparar 100 agentes más. Entonces, los agentes son servicios. Los servicios están, como bien decía Edwin, los servicios están en HTTPS, están en HTTPS, aparte de que están cifrados y son paquetes, entre comillas, bastante pesados, se van a ir por tráfico seguro, por TCP. Entonces, muchos agentes, muchos servicios compitiendo en la red porque hay mucha gente haciendo cosas con IA, va a afectar esa forma en la cual nosotros vemos a la red. Y si nosotros como Guatemala solamente tenemos 2 cablecitos del lado del Atlántico para conectarnos a Estados Unidos y ver los servicios, eso le llamamos nosotros Internet, entonces nos va a afectar. Eso es lo que quiero que investiguen. Y esto es fundamental porque les va a servir más adelante. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario acerca de esto? Genial. La otra tarea que está para la siguiente semana es la teoría de la información. Quiero que enfoquen su investigación en toda la teoría matemática que conlleva la teoría de la información con respecto a las telecomunicaciones. Entonces, en lugar de hacer una investigación plana basado en GPT, ustedes lo que hacen es poner ecuaciones y entender las ecuaciones matemáticas para ver cómo se relacionan con el campo de las telecomunicaciones. Esto también es extremadamente fundamental. ¿Tenemos dudas, preguntas, comentarios de lo que quieran ambas tareas? ¿No? Les dejé la presentación de la semana anterior. De hecho, la presentación, lo único que nos... La presentación es una historia. Digamos que para efectos del parcial yo les voy a preguntar acerca de las historias de las telecomunicaciones. Pueden utilizar esta presentación para hacer el recorrido de toda la historia de las telecomunicaciones. Si lo puede resumir antes, mucho mejor. Así que esta presentación nos va a servir para eso. Y la otra parte que no vamos a ver, pero no me va a dar tiempo a verlo, es el tema de la teoría de la información de Shannon. Pero eso lo van a trabajar ustedes en una tarea. ¿Tenemos dudas, preguntas o comentarios? La tarea de la teoría de la información tiene, siempre son 3 párrafos, son hojas. No, de hecho va a ser la investigación que logre obtener de esto. Como al final la teoría de información lo que hizo fue, lo vamos a colocar así, colocarle principios matemáticos a las telecomunicaciones. Entonces me interesan las ecuaciones.
Así que si en un par de párrafos usted puede resolver esa parte, genial, me coloca una conclusión y ya está, no hay ningún problema. Si necesita un par de páginas porque le gustó mucho el tema y a usted le gusta mucho la matemática y entiende ahora cómo es el tema de calcular, entre comillas, anchos de bandas técnicos, comerciales, etcétera, etcétera, también le va a funcionar ahí. ¿Resolví su duda, Dex? Sí, solo que eso enfocaba a la matemática, creo que había dicho, ¿no? Es. De Cloud Shannon a la matemática. Ahí está, Correcto. gracias. Sí, no quiero que me diga, agradecemos al catedrático porque me permitió hacer. No, yo lo que quiero es, estas son las ecuaciones, esta es cómo se hacen los cálculos, de acuerdo a esa teoría que nació, porque al final fue una teoría, y lo vamos empalmando con la parte de las señales inalámbricas y los medios físicos, que fue lo que sirvió en ese momento la teoría matemática para hacer los cálculos que hoy tenemos, ancho de banda. Los pesos de informática ya existían, el bit y el byte, así que lo único que hizo fue relacionarlo. Y hoy por hoy, pues lo único que hacemos con esa parte es saber cuánto descargamos. No sé si está en esta presentación, pero lo que realmente se usa en el ambiente de las telecomunicaciones es el ancho de banda técnico, en el cual nosotros sabemos cuánto de espacio en hertz ocupa la señal. Eso es lo que nos interesa. Pero si usted va a la telco, de las únicas 2 telcos que hay de confianza, y usted le dice, vamos a hacer la pregunta para poderlo entender. Cristian Alexander, su internet de casa, ¿cuál es el ancho de banda que usted tiene? Buenas tardes, serían 2 gigas. 2 gigas. ¿Completamente seguro? No, sí creo que son 1 giga, perdón. 1 giga, completamente seguro. Creo que no. Va, lo investiga, vaya al contrato y todo y nos cuenta. Oye, ¿alguien más que nos quiera comentar cuánto de ancho de banda tiene en su casa? David Elías. Hola, buenas tardes. Estoy igual que mi compañero, no sabría decir. ¿Y cómo contratamos el internet en casa? Es mi familia. Yo cuando ya nací ya había internet en la casa. Sí. Diego Morales Arias. No sé quién levantó su manito, pero puede participar. Gracias. Yo tengo entendido, perdón, si gusta. Ahí está. Yo tengo entendido que el ancho de banda era cálculo entre la velocidad de descarga que tenemos dividido 8, si no estoy mal. No necesariamente, pero va bien. Entonces, si ese es el caso, en mi caso creo que es alrededor de 24 megas, imagino que es. 24 mbps, que en realidad se transforma en... Como 300 algo, ¿no? 350 y algo, tal vez. No. 25 mbps y lo que usted debe de estar contratando más o menos son 250 MB, que le permite hacer la descarga. Ese es el tema. El ancho de banda que a nosotros nos interesa son los hertz. Ahora, Jeremy, si usted de la telco le dice, Jeremy, lo único que tenemos disponible son señales de 100 hertz, ¿le interesa? Pero eso no tiene que ver precisamente con los canales. No, pero ese es el ancho de banda. Lo que tenemos disponible son 100 hertz. ¿Lo compraría? Es que realmente en este caso sí desconozco, por ejemplo, incluso cuánto tengo ahorita. Ajá, pero mi pregunta es, si la telco le dice, mire Jeremy, no tenemos ese dato que usted quiere, lo único que sabemos es que los enlaces tienen 100 Hz de ancho de banda. ¿Usted qué dice? Deme 2. No estoy seguro, la verdad. Genial.
¿Qué radio escuchan? Escuchamos radio todavía convencional, FM. Vamos a poner acá. FM. ¿Qué radio escuchamos, jóvenes? Sí, FM. Yes, ¿y qué emisora? ¿Dónde pasaban el mundial? La Sonora 88.5 creo que es. Jesús, 80, pero ¿en dónde? En Escuintla, ¿no? ¿Dónde es la Sonora? No, entonces no, estoy confundido. Acá, ¿alguien más? Muchas gracias, Edwin. ¿Quién más escucha radio convencional en el tráfico de 4 horas de Ciudad de Guatemala? 96.9 es la Sonora. Muchas gracias. La Sonora está en la 96.9. No sé, voy a especular. La siguiente radio está en la 96.3. La diferencia entre ambas señales me va a dar los hertz de ancho de banda. Y eso es lo que me interesa a mí, saber exactamente cuál es el espacio en la cual una señal puede viajar. Entre más ancho sea ese espacio, esa señal va a necesitar menos infraestructura para poder viajar. Entre más alta sea la frecuencia, esa señal va a tener capacidad de hacer una transmisión de datos mayor. Entre más ancho sea la señal como tal, va a tener un límite de atenuación en distancia mayor. Entre más alta sea la señal, que va a tener más capacidad de datos, va a tener un límite en distancia de atenuación menor. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el ancho de banda es hertz, pero para nosotros no nos sirve eso. Lo que nos sirve es, son 250 megas de descarga o 25 megabits por segundo. Esa es la teoría de Shannon. Eso es lo que necesito que investiguen. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Genial. Bueno, creo que la semana anterior lo platicamos a nivel bastante superficial. Alguien se levantó la manita, me puede interrumpir hoy. Solo me dicen, Alex, tengo una pregunta y ya está. Yo, Alex, perdón. Nada relacionado a la clase, solamente que desde el inicio se escucha como mucha interferencia, mucho ruido. Personalmente no me molestaba, pero por momentos se escucha un poco más. Entonces, ya después de una hora, sí, no sé cómo lo escucharán los demás compañeros, pero sí escucho mucho ruido, mucha interferencia. Y a veces se escucha un poco más alejado. Qué genial, porque me dio los otros dos términos, interferencia, que voy a evaluar en el examen. ¿Los demás escuchan ruido? Como un poco alejado, Alex. Sí. ¿Y qué ruido es? ¿O es interferencia? Sí es interferencia, justo como cuando uno escucha la radio y la señal no llega un poco bien. Sí, como dice la compañera, se escucha alejado por momentos. Estoy en mi canal donde la señal es bastante ancha, por lo tanto la atenuación en distancia es bastante ancha. Y entonces la teoría me dice de que esta frecuencia que voy a utilizar no tiene mucha interferencia, pero bueno, me va a servir para explicar lo siguiente. ¿Qué es interferencia o qué es ruido? Hagan de cuenta que ustedes tienen su casita y acá tienen una antena para poder tener televisión por vía satélite. Todos han visto que hay antenas para tener televisión vía satélite. ¿Pregunto? Sí, las que ponen en las casas, las de Claro. Perfecto. Quiere decir que
el satélite está por acá. Y del espacio, en los satélites que brindan televisión vía satélite, están ubicados en la órbita de Geo, que está a 36.000 kilómetros de distancia. Eso significa que estos satélites funcionan como repetidores. De hecho, pues en la primera presentación hay mucho de eso, de esa parte de los satélites. Al estar tan altos, la señal tiene que atravesar, es una señal muy potente, que tiene que atravesar nubes, fenómenos atmosféricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando hay nubes con carga eléctrica se juntan y estos provocan una especie de rayo? Y la señal del satélite literalmente las está atravesando para poderme brindar televisión en mi casa. La señal original cambia completamente. Esa señal que cambia completamente y que llega a mi casa, ya no llega la señal del partido de fútbol. Me voy a cambiar de audífonos, vamos a ver si mejora así el tema del sonido. Esa señal cambia y ahora dejó de ser lo que era. Por lo tanto, esta señal ahora, en lugar de aparecerme el partido de fútbol, lo que me aparece son puntitos en la televisión. Eso se llama ruido, cuando la señal cambia completamente. ¿Qué tipos de interferencia podemos tener? Pregunta abierta al foro. Por electricidad estática. Muy bien. Asumamos que, no sé, hay una pared de mi señal Wi-Fi y en esa señal Wi-Fi que tiene que atravesar la pared, hay alguna especie de instalación eléctrica o similar. Cuando la señal llega como tal, todavía se puede utilizar, pero esa interferencia que está pasando hace que la señal esté con una potencia distinta a la cual se emitió originalmente. Por lo tanto, o decae en su función de atenuación para la distancia, o por lo tanto, pues los paquetes necesitan confirmarse, vuelven a regresar y usted tiene una señal más lenta. Entonces, la interferencia lo que hace es, hay algún fenómeno físico que está permitiendo que la señal no llegue en la forma en la cual yo la espero. Por ejemplo, en el router de su casa usted tiene dos antenas en la mayoría de sus routers. Una antena emite señales a 5 GHz y la otra antena emite señales a 2.4 GHz. Le dicen que si usted tiene o está muy alejado de su router, utilice la frecuencia de 2.4 GHz porque esa señal es más larga y la atenuación en distancia es mayor. Quiere decir que va a tardar unos 15 metros la parte de la atenuación y ahí va a perder potencia. Quite esa parte, colóquele una pared, colóquele alguna especie de jaula de Faraday y lo que va a obtener es una interferencia. La señal ya no llegó a su destino porque perdió la potencia en el intermedio. Y finalmente están las señales que se sobreescriben, pero creo que eso lo podemos ver en una próxima lección. De hecho, la vamos a platicar mucho en el proyecto 1, porque el proyecto 1 usted tiene que diseñar una maqueta para el tema de bloquear las señales en las cárceles. Esto lo vamos a ver en módulo 2. Y también creo que les voy a agregar el proyecto de poder hacer una maqueta conceptual con una tecnología que se llama LoRa. ¿Cómo nos serviría esa parte de LoRa en el curso y con los recientes eventos que hemos tenido? ¿Alguien que no haya participado? ¿Gabriel? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo nos serviría LoRa en los recientes eventos de temblores que hemos tenido? Déjeme ver.
Tal vez para, como al final sería como comunicación con radiofrecuencia, no sé, tal vez como para, en dado caso, si por algún temblor o un terremoto más grande se cae alguna antena de señal o algo así, puede ser que se pierda la conexión, que no sé, se den noticias o comunicación a través de ese tipo de comunicación, pienso yo. Perfecto. ¿Por qué no nos alertó la aplicación de Google del temblor? No sé, porque nos sirve tal vez. Bien, sirve. Solo les alertó unos segundos antes, pero le va a ayudar Julio. No sé si es porque no tiene habilitado ese servicio. Genial. Nuestro territorio no es apto para Google para poder habilitar ese servicio. Entonces, ¿cómo haríamos algo con LoRa, Julio? Esto para el proyecto 1, que lo vamos a presentar en módulo 2. Yo soy bien sincero, no sé. Pregúntele a Klaus qué es LoRa, en lo que le ayuda Juan Isaías. ¿Perdimos a Juan Isaías? Ingeniero, aquí estoy. Sí, yo igual no, ahorita estoy buscando el concepto de LoRa. ¿Qué le dice ChatGPT? ¿Qué es LoRa? Me dice muchas cosas. Ahorita pues léalas. Es una adaptación a bajo rango o algo así. ¿Juan Carlos le va a ayudar? Sí, sí me logran escuchar, perdón, es que creo que estaba teniendo fuerte, problemas claro. con los auriculares. Ok. Según lo que estaba viendo yo acá, el más relevante es porque puede transmitir la señal con un bajo costo de energía. Y algunos ejemplos prácticos podría ser como sensores de temperatura, de humedad, de los GPS, nivel de agua, algunas mediciones eléctricas o tipos de sensores agrícolas. Creo que con esos ejemplos podríamos ponerlo en práctica. Temblores. ¿Cómo activaría usted LoRa para los temblores? Probablemente porque puede cambiar la temperatura vamos a ver, con tal vez el movimiento, obviamente va con el movimiento de la Tierra. Eso produce energía y tal vez con unos diodos de medición de energía o algo así. Entonces, su sensor, ubicado cerca del mar, transmite a través de LoRa una señal en una frecuencia bastante ancha, que necesita poca infraestructura, y esa señal va a llegar mucho más rápido a nosotros que el temblor, y esa señal ya se transmite en la red móvil y nos puede alertar unos 30 segundos antes que va a haber un temblor. ¿Cómo lo ve? Tal vez, no diría tal vez ancha, porque tiene menos distancia, digamos. ¿Cuánto es la distancia en atenuación de LoRa? Uy, me lo voy a investigar. Yo encontré que es hasta 15 kilómetros. Genial. Pero también tengo una duda, porque usted mencionó, se transformaría a la red móvil. ¿Cómo funcionaría? Porque según encontré que no requiere Wi-Fi ni datos móviles, dice. Que más bien opera en bandas de radio de 915 MHz. Qué genial. Y que solamente envía paquetes pequeños de información, dice hasta 255 bytes por mensaje. O sea que sirve para enviar mensajes, no videos, Ahora, no audio. Jessica, ¿Sí? ¿por qué cree que transmite tan pocos datos? Ok, esto es porque principalmente se utiliza para transmitir esas pequeñas cantidades de datos, pero a largas distancias, utilizando muy poca energía. Quiere decir que una onda que su atenuación sean 15 kilómetros, se ve más o menos así. Y esto es el espacio que tú tienes para transmitir datos. Esto es muy poco. Ahora, esta onda
alargada necesita poca infraestructura. Por eso es que perfectamente puede llegar 15 kilómetros y solo te puede dar los datos del temblor, por ejemplo. Y van a ser unos cuantos caracteres los que vas a transmitir. Ahora, imagina en tu casa que tienes 5 gigahertz. La onda no se ve así, la onda se ve así. Este es el espacio que puedes transmitir en 5 gigahertz. Por lo tanto, el ancho de banda más o menos son 100 mbps. Pero esta señal tiene una duración en su vida de 3 a 5 metros. Entonces, tú necesitas estar muy cerca de esas frecuencias. Ese es el concepto de las frecuencias que van por aire. Entre más alargadas sean, muy pocos datos pueden tener, pero necesitamos poca infraestructura. Las ondas, entre más altas sean su frecuencia portadora, puedes colocar muchos más datos. Por eso es de que 5G de redes móviles utiliza frecuencias muy altas. Ahora, regresemos con lo de LoRa. Lo de LoRa también lo pueden utilizar para su ensayo, porque Jessica hablaba de 15 kilómetros. Del mar o del último volcán que tenemos cerca para alguna estación en sitio, podemos transmitir esas señales y por medio de un servicio, ahí ya respondemos la pregunta de Jessica, transformamos esos datos en datos útiles. Entonces el servicio lo que va a hacer es distribuirse o propagarse a través de la red móvil, probablemente por SMS. Hay un servicio de alerta que está configurado en el servicio de redes móviles. Cristian tal vez la otra semana nos dice qué servicio es de alerta, pero básicamente es un servicio de la red en donde ustedes pueden colocar datos. Pero los SMS, por ejemplo, usted puede ir al SMS, escribir un SMS y antes de que suceda el temblor, tener el SMS de alerta para podernos alertar. Yo no sé si la aplicación del INSIBUME alerta en tiempo real, pero lo que sí entendí es que en este último evento, pues no funcionó. Pueden utilizarlo ahora para su ensayo también como título. ¿Resolví sus dudas, Jessica? Sí, ya quedó más claro todo. Ok, me voy a regresar. Básicamente platicamos la semana anterior acerca de la compra de una camisola que se hizo en una página que no existía o algo similar. Platicábamos acerca de que si esa compra la hubiéramos hecho físicamente en una tienda, seguramente hubiéramos pasado por NFC, seguramente hubiéramos pasado por la red móvil, hubiéramos ido a internet ahí se hace la autorización de los servicios, llega a una infraestructura local del banco y el banco nos dice tarjeta aprobada. Las telecomunicaciones para nosotros, digamos que muchas de las funciones ya son transparentes para esta generación, pero lo más importante es entender de qué se trata cada una de estas funciones para saber exactamente qué es lo que está pasando con las comunicaciones y de ahí hacemos algunos ejercicios prácticos. No sé si les comenté en el futuro cercano van a hacer casos, por ejemplo, ustedes van a tener que conectar Guatemala sede central con alguna bodega en Escuintla y van a decidir qué tipo de tecnología van a utilizar. Eso es lo que quiero que entiendan y en el entender el detalle, porque muchos me van a decir, utilicemos fibra óptica, pero son, no sé cuánto es de Guatemala a Escuintla, es una cantidad enorme de fibra óptica la que vamos a utilizar. La podríamos hacer con una onda Wi-Fi, no similar a la de LoRa, sino que el Wi-Fi que nosotros tenemos en casa, que funciona a 2.4 GHz, pero digamos que para allá va el curso. Entonces, el objetivo del curso es entender precisamente por qué se dan cada uno de estos fenómenos, tanto en medios guiados como en medios no guiados, y luego nos vamos hacia las tecnologías que hay en la actualidad y luego nos vamos hacia las empresas, porque digamos que la empresa es el cliente más importante para este tipo de tecnología. Entonces entendamos de dónde viene. ¿Qué es el modelo OSI? ¿Qué es el modelo OSI, Cristian? ¿Qué manda? ¿Qué es el modelo OSI? Recuerdo que es Open System Interconnection.
que su objetivo es como estandarizar, diría yo, la forma en la que las computadoras y dispositivos de red se comunican entre ellos. Ok. ¿Por qué se le llama modelo de referencia? Walter, ¿por qué se le llama modelo de referencia? Porque divide la comunicación en capas, tal vez. ¿Por qué necesitamos saber la comunicación en capas? No sé, para que sea más fácil diseñarlo o solucionar problemas. Eso se me viene a la mente. ¿Cómo cree que nació el Internet? Bueno, nació por la necesidad que había de comunicarse en largas distancias, pienso yo. Está bien. O sea, perdón. No tan bien, pero creo que podemos ir adaptando su comentario. Jorge, ¿cómo cree que nació el Internet? ¿Qué tal? Buena tarde. Pues como nació para permitir el intercambio de información de forma más confiable y pues como un proyecto para conectar computadoras de forma más masiva. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, o sea, ¿en qué sentido que se refiere? ¿En sentido técnico? Sí, ¿cómo fue? Creo que en esa época nadie tenía necesidad de compartir nada extenso. Te voy a mandar, en esa época no había email. Te voy a mandar un Dividiéndolo en paquetes, tal vez sería la respuesta, ¿no? Dividiéndolo en paquetes. De hecho, una pregunta en el examen va a ser, ¿qué es un paquete? Ok, pero no es esa la respuesta que quiero. Sheila. Estaba buscando y nació por la Guerra Fría en Estados Unidos, que buscaban hacer una red de comunicación resistente. Qué fea mi letra. Vamos a borrar esto. Les voy a hacer dos tipos de pregunta en el parcial. ¿Cómo nació el Internet y cómo nacieron las telecomunicaciones? Para que no la vayan a confundir. Para los que están por primera vez acá conmigo, pues ya saben de que lo que necesito es que anoten todos los conceptos, porque en el examen lo que quiero leer es única y exclusivamente 2 o 3 líneas de sus conceptos. Si usted pone más, si me da la sensación que utilizó algo avanzado para generar la respuesta, pues yo le voy a colocar malo, no le voy a recibir su respuesta del parcial. Así que lo que necesito es que anoten todo, y que si tienen alguna duda me interrumpan y me digan, Alex, ya no llegué a alcanzar a anotar este concepto y ya está, yo lo repito y listo. Las telecomunicaciones nacen por los problemas de los mainframes. Nicole, ¿cuáles eran los problemas de los mainframes? En esa época antigua donde no había internet. Bueno, pienso que tal vez uno de como que problema, como un procesamiento rígido, tal vez, que toda la información y el poder de cálculo están como que atrapados. Va muy bien. Recuérdeme su área laboral. Soy analista QA. Ok, tenemos muchos analistas QA en el curso. ¿Por qué cree que había un tema con el cálculo o ese excedente de procesamiento? Nicole.
Ay, perdón. Bueno, creo que tal vez porque como que, es que no sé cómo explicarlo. De la forma más simple. Pienso que tal vez como que los protocolos de comunicación tenía como una forma de mover como que los datos. Es que no sé, es lo que ya me estoy perdiendo un cacho. Ok, se está perdiendo un poco. Saúl, ¿qué es un mainframe? Ingeniero, buenas tardes. Mire, realmente estoy buscando ahorita a qué se refieren las telecomunicaciones. No, yo quiero saber qué es un mainframe. Mainframe. No sabría explicarle exactamente, ingeniero. Bien, use su ChatGPT, lo espero. ChatGPT, ayúdame. La persona que está acá me está pidiendo un concepto que no sé y yo vengo a aprender al curso. ¿Qué le dijo su ChatGPT? Lo que dice es una computadora central de gran capacidad. Gran capacidad, gran tamaño. Enormes volúmenes de datos. Perfecto, mucho, lo vamos a poner así. Gran capacidad, para esa época sí. Muy voluminosa, para esa época se ocuparan bodegas, hangares completos para almacenar los mainframes. Dentro del mainframe, no sé si alguien tuvo alguna oportunidad, pero hace 30 años yo vi el cableado de un mainframe, así que el cable era más grueso, más cerca estaba del mainframe y se volvía más delgado para llegar a las terminales tontas que había en esa época. Digamos que era un todo. Y obviamente pues el mainframe tenía una especie de límite al cual, con respecto a telecomunicaciones, al cual podría llegar. ¿Cuál es el problema que se enfrentaron las empresas? Esto era increíblemente caro, excesivamente caro, y muy pocas empresas podían tener mainframes. Entonces, el mainframe usualmente se utilizaba, entre comillas, en horas laborales. Entonces, de 24 horas, el mainframe solo se utilizaba 8. Y muchas empresas, comenzaron a plantearse el tema de cómo poder explotar esas 16 horas diferentes de esos mainframes. Entonces comenzaron a vender procesamiento fuera de los horarios convencionales de uso del mainframe para ellos. Entonces, literalmente, si el mainframe se utilizaba, no sé, de 8 a 5, en las horas distintas, se podía de servicio. Y ahí se comenzaron a cablear. Vamos a platicar la otra semana de redes por su alcance. Redes MAN, Metropolitan Access Network. En otras palabras, enlaces dedicados. Entonces, empresas comenzaron literalmente a lanzar un cable hacia este proveedor de servidor y se conectaban a su servidor para poder utilizar, otra vez la redundancia, el servidor. Entonces, en las horas en desuso, estas empresas lograron monetizar sus mainframes y ahí comenzaron las primeras telecomunicaciones. Al ser literalmente un enlace dedicado hacia el servidor, pues era como compartir ese cable grueso del mainframe hacia otra empresa. El Internet, esto es cómo nacen las telecomunicaciones. Nace con la necesidad de compartir recursos de los mainframes, para que ustedes lo puedan anotar. Con el Internet fue distinto, porque los enlaces dedicados o estas Metropolitan Access Network no tenían tanto alcance, físicamente hablando. ARPANET, que es un proyecto derivado del ejército, permitió tener una tecnología que podía ampliar el uso de las comunicaciones digitales y podíamos ya no depender de las Metropolitan Access Network y los enlaces dedicados. Entonces, esta tecnología como que se libera
y los primeros interesados en utilizarla fueron las universidades, porque las universidades, para poderse entrelazar, necesitaban grandes infraestructuras de Metropolitan Access Network. Ahora, liberarse, al utilizar el ARPANET, lo que les permitía era tener un modelo de infraestructura más barato, cobre, pero que siempre les permitía compartir recursos. Entonces, las universidades fueron las primeras en utilizar este tipo de redes basadas en ARPANET. ¿Y ARPANET qué tenía? ARPANET tenía algo que se llamaba, o que se llama TCP/IP. Y es la comunicación basada en paquetes. Y es la comunicación basada en, ya no me alcanza la presentación, conmutación. La conmutación, vamos a entender primero la conmutación de circuitos. De hecho, en la primera presentación habla acerca de la conmutación de circuitos. ¿Alguien sabía que los teléfonos aquí en Guatemala comenzaron con 3 dígitos? Jessica, ¿sabías que la comunicación comenzaba con 3 dígitos? No, pero sí vi un recipiente que le dieron a mi abuela, que en paz descanse, de 5 dígitos. Genial. La comunicación era maravillosa porque usted levantaba su auricular y en lugar de marcar, ese auricular se comunicaba con una central telefónica. Y en la central le respondía una operadora. La operadora le decía, estimado cliente, no se me estoy inventando algo porque no sé si habían los scripts en esa época. ¿Hacia dónde quiere comunicarse? Me quiero comunicar al 345, permítame. Entonces ella, en el otro extremo del circuito, literalmente hacía un plug al 345, porque había muy pocos números en esa época, sonaba el teléfono, timbraba y le decía, respondía la persona del otro lado y le decía, estimado cliente, ¿quiere aceptar la llamada origen del 456? Sí, me parece. Entonces ella lo que hacía era una conexión física de ambos plugs, de ambos cables, y se establecía una conmutación de circuitos. La conmutación, otra pregunta de examen. La conmutación de circuitos es el camino dedicado físico y lógico de las comunicaciones. Al establecer ese plug, ese enlace directo, pues usted ya podía hablar con el 345 desde el 456 y así hablaban. Estas operadoras se les llamaba en esa época conmutadoras. Las conmutadoras fueron absorbidas por la tecnología y se creó una conmutación eléctrica, de modo de que podíamos saber qué número era por medio del sonido de un disco. Entonces ahí vienen los teléfonos de disco, donde usted venía y pulsaba el 9, taca, 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 8, taca, 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 taca. Entonces ese sonido era interpretado eléctricamente por un conmutador automático, entre comillas, y el conmutador automático establecía de forma automática la llamada. La conmutación de circuitos también vamos a verla en la tecnología de redes móviles que se llama CDMA. Eso no lo voy a preguntar, pero ya es para acervo cultural de ustedes. El CDMA fue de las primeras generaciones, de hecho es la segunda generación de redes móviles, en donde se establecía por medio del aire una conexión física para poder hablar por teléfonos móviles. En esa época, no creo que ustedes lo hayan visto, pero le pueden preguntar a sus papás que en una época de las redes móviles se llamaba y de repente se interfería, ese es el concepto de interferencia, con otra llamada. Entonces usted escuchaba a las otras personas hablando, porque los circuitos dedicados de CDMA se agotaban, entonces se sobreescribían, se ponían uno sobre otro y usted literalmente podía escuchar la conversación de otras personas. TCP no es conmutación de circuitos, TCP es conmutación de paquetes. Y esto significa que ahora yo tengo la capacidad de dividir la computación, la señal, por medio de un elemento que se llama
modulación, yo puedo artificialmente crear una señal. Esa señal artificial que se crea, yo literalmente la puedo digitalizar, aunque realmente lo que se hace es interpretar. Y lo que se hace es dividir en pequeños sectores el paquete para que pueda ser enviado uno detrás de otro. Entonces, ya no necesitamos establecer caminos lógicos y físicos, sino que por un solo medio nosotros podemos enviar paquetes de distintos usuarios. Eso es ARPANET. Esa era la gran tecnología que venía en esa época. Y eso es lo que actualmente hoy domina nuestras comunicaciones. Pero TCP, IP, ARPANET no es el modelo OSI. Entonces, ¿qué es? No sé quién levantó su manito, pero puede participar. Yo tenía una consulta. Según lo que entiendo de esto, entonces antes habían múltiples canales y el conmutador enlazaba esos canales para que hubiera una comunicación. Y luego con el ARPANET existe un solo canal, pero se conmuta lo que viaja en el canal. Es correcto. Yo tengo la capacidad, de convertir la señal artificialmente, y luego yo tengo la capacidad de dividir en pequeños paquetes cada una de las señales. Por lo tanto, si hay 10 usuarios, yo puedo transmitir sobre el mismo canal 10 paquetes distintos de 10 usuarios distintos, que el fenómeno de comunicación se va a dar. Y básicamente porque TCP es un protocolo seguro. Entonces, en el otro extremo hay un algoritmo avanzado que ve el marcado de los paquetes y dice, ok, ya vino el paquete 1, 2, 3 completo y lo envío a la siguiente fase de su destino y ya está. Pero puedo utilizar un solo medio físico. En su casa hay 5 personas utilizando su router. El router tiene la capacidad por medio de sus antenas de dividir la comunicación en canales, pero del router hacia el gateway del ISP que salta hacia el gateway para poder llegar muy cerca de internet es un solo cable. Entonces sus 5 usuarios se van uno detrás de otro por medio de paquetes. Eso es ARPANET. Ahora, ARPANET es TCP, IP, pero ARPANET no es el modelo OSI. Entonces, ¿qué es el modelo OSI? Pregunta abierta al foro. Tengo que hacer un anuncio antes de... solo resolvamos el tema de OSI. ¿Nos ayuda Ángel? Estaba, perdón, interrumpí a alguien, pero no sé quién. Sí, Alex, Carlos Pineda. Sí, solo para comentarte ahí, según estaba revisando, en realidad es un modelo de referencia porque no te dice exacto cómo es que tienes que implementar tu diseño de red, sino que te da como un marco de referencia y un conjunto como, por eso las capas, como una guía como para poderlas implementar. Bien. Ahora, puede preguntarle a ChatGPT qué es Li-Fi. Li-Fi. ¿Sí? En pocas palabras, TCP es un modelo antiguo diseñado para una comunicación general, pero si hay una nueva tecnología, no puedo utilizar el modelo viejo para poder ver cómo utilizar esa nueva tecnología. Y por lo tanto, nace una homologación para que cualquier tecnología nueva pueda venir y ser usada dentro de las comunicaciones. Entonces, ¿qué es Li-Fi? Puede ser Juan Carlos o puede ser cualquiera que esté pegado a su ChatGPT. Sí, acá estaba revisando, dice, Li-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica que transmite datos mediante la modulación de la luz emitida por lámparas LED. Perfecto. Sí. ¿Cómo cree que es una comunicación a través de la luz? Porque no es una señal, no es un medio guiado.
Interesante. Entonces Yo utilizamos... leo que es, dice, mediante rápidos parpadeos que son imperceptibles para el ojo humano. Y ese- Entonces envía información de forma más rápida, segura y sin interferencias. Genial. Y llegamos entonces al amigo que se llama capa física. Jessica, ¿qué recibimos entonces en la capa física? Del iPhone. Me atrevería a decir que ya lo que vemos, el audio, el video, lo que leemos, No, porque el Wi-Fi, según tu definición, es un parpadeo, la luz. pero Bueno, no es una señal, no es un medio guiado. vamos a ver, un fotorreceptor que capta esos destellos de luz y los traduce de nuevo en datos utilizables. ¿Cómo? Por eso vamos ya en la capa física. Bits. Bien, genial. Entonces, ese parpadeo es luz encendida, luz apagada. No hay más, no hay menos. Entonces, la capa física recibe directamente los bits y de hecho la capa física maneja los distintos tipos de señales inalámbricas o por medios guiados para poderle dar un tratamiento de lo que vino en el enlace de datos. Pero él ya recibe los bits. Entonces, ¿qué recibe la parte de enlace? ¿Qué procesa la parte de enlace de datos? Del iPhone. Pregunta abierta al foro. ¿Le pueden preguntar a su GPT? Estuve averiguando un poquito y recibe las direcciones MAC. Bien. ¿Qué más? Ahora, de la capa física estoy recibiendo bits. ¿Qué debería de hacer la capa de enlace? Los organiza en tramas, ¿no? ¿Y qué recibe la capa de red? Se enrutan los paquetes. ¿Por medio de la dirección? IP. Entonces, de la capa de enlace, comienzo a armar el concepto, no de paquete, sino que comienzo a armar el concepto y comienzo ya a empaquetar sobre qué IP va. Esta serie de parpadeos, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, literalmente son bits. Y esos bits ya los procesa la capa de enlace, se lo traslada a la capa de red para que la capa de red coloque una cabecera y en esa cabecera coloque las direcciones IPs a la cual tendría que ir ese paquete. Entonces, dentro de una red más grande, donde yo tengo muchos routers, este paquete comienza a viajar sobre cada uno de los routers que va a haber ahí. Cuando se abre el paquete por el router, ¿qué mira? ¿Qué mira el router? ¿Nos va a ayudar Ángel? A ver si está despierto todavía. Y ese estaría en la capa de red. Sí, ahorita estamos en el paquete, hicimos una cabecera, se lo mandamos al siguiente router, el siguiente router abre la cabecera y ve la IP. ¿Y qué dice él? Entonces lo que miraría sería la dirección IP. Perfecto. ¿Él sabe cómo llegar a esa dirección o el router es la dirección? Con esa dirección IP ya sabe, bueno, decide la ruta que debe Bien. seguir el paquete. ¿Por medio de qué? De la dirección IP. De la tabla de ruteo. Ajá. ¿Y la tabla de ruteo cómo se obtiene? Esto es Redes 2. ¿De forma dinámica o de forma estática? Estática.
Entonces, al abrir el paquete, él dice, ok, mi tabla de ruteo nació porque alguien buena gente alimentó todas las posibles direcciones IP y sus diferentes rutas para que yo pueda funcionar. Pero la mayoría de los routers hoy por hoy se inundan de paquetes y él, por medio de algoritmos de distancia, establece rutas más óptimas, establece rutas y puede establecer destinos de forma más eficiente. La mayoría de los routers ya lo hacen. Él sabe, abre el paquete y dice, ok, yo no soy de esta dirección, pero sí sé dónde puede ir por medio de mi tabla de ruteo y redirijo ese paquete. Si yo estoy enviando, ¿qué hace entonces la capa de transporte? Si la capa de red es enviar por los routers, ¿qué hace la capa de transporte? Ya es el que decide. Ahí entrega los datos por medio del protocolo UDP. Muy bien. Él decide, bueno, no es que decida. De hecho, la capa de aplicación, como mandamos el mensaje, ya se sabe si va a ir por UDP o TCP. Él ve si tiene que utilizar un protocolo seguro, TCP, para confirmar los paquetes, o si tiene que utilizar UDP dependiendo del tráfico. En la mayoría de situaciones nosotros no decidimos qué protocolo utilizar. Eso ya se hace analizando cada una de las capas del modelo TCP. Pero en este caso el modelo OSI nos propone, ok, aquí tú puedes decidir qué tipo de protocolo vas a utilizar. ¿Vas a utilizar un protocolo seguro o vas a utilizar un protocolo que te permita ser más eficiente al enviar datos? Yo estoy completamente seguro que si viviéramos todos los países, todas las comunicaciones basadas en fibra, basadas en comunicaciones de alta frecuencia, nosotros ya no necesitamos un protocolo seguro para comunicarnos. El protocolo seguro nació porque en la época de ARPANET las comunicaciones eran por microondas y por cobre. Es decir, la infraestructura era tan ineficiente, no, menos robusta, que necesitábamos realizar constantemente confirmaciones de paquetes para garantizar la integridad del mensaje. Guatemala no es el caso, porque Guatemala tenemos mucho cobre y muchas microondas todavía. Pero si fuéramos un país con fibra óptica, seguramente por UDP podrían viajarlo. Ahí se recuerdan que por medio de UDP se van los datagramas, que son más eficientes todavía, porque no llevan un puerto de comunicación. Entonces, al utilizar la capa de transporte, decidimos cómo vamos a utilizar ese protocolo. Este Li-Fi está siendo utilizado para enviar un correo electrónico, por lo tanto yo voy a utilizar TCP porque es un protocolo que va a confirmar el destino del paquete, que llegue íntegro. O este es tráfico no sé, podría ser Li-Fi para ver Netflix, podría ser. Este es un tráfico de streaming, así que voy a utilizar UDP para poder enviar ese tráfico y no confirmarlo. La diferencia es TCP confirma, UDP no. Y luego las capas superiores, presentación y sesión, pues sesión establece la sesión, establece las reglas de comunicación, y finalmente la capa de aplicación, si fuera un correo electrónico, establece el protocolo, el programa, el protocolo y el programa y el servicio que nosotros vamos a utilizar. Si fuera el Li-Fi, ¿cuánto de distancia creen que puede haber de atenuación para esas luces que se encienden y se apagan? ¿Qué distancia se pierde esa señal? ¿A qué distancia? Perdón. De hecho, como mencionaban, la señal, la luz no es visible para el ojo humano. Jeremy, ¿cuál cree la distancia que es visible de esa luz? No estoy seguro. Alex. Unos cuantos metros. Esa señal no es visible más allá de unos cuantos metros. Entonces, Li-Fi es muy rápido porque literalmente está utilizando una capa física de bits, pero no podemos tenerlo muy lejos porque evidentemente sufre atenuación.
Y si ustedes investigan un poco de Li-Fi, se mira como lamparitas en su cuarto que le están iluminando su PC para que iluminen el receptor, y hasta ahí. Alguien por ahí soñó alguna vez que el alumbrado público iba a ser Li-Fi y por lo tanto usted podía estar conectado a alta velocidad en su vehículo por estas carreteras, calles, caminos de alumbrado público con Li-Fi, pero pues no sé si la tecnología llegó a evolucionar así. Yo creo que alguien tenía alguna pregunta o levantó su manito. No, ingeniero, investigando, vi que la distancia mínima para el funcionamiento del Li-Fi es de 10 metros. Tiene razón de que no es mucha la distancia. Y aún así 10 metros. Pero bueno, ahí se recuerdan que esa luz no la vemos y el receptor óptico es el que está procesando esos bits. Entonces cerremos el tema de OSI. OSI nace porque podemos utilizarlo para homologar nuevas tecnologías que tal vez sea muy complejo hacerlo en el modelo que tenemos hoy. De hecho, creo que hay una presentación con el modelo de hoy. Me va a servir esta parte. Acá, en la parte izquierda mía, está cómo se abstraen las capas del modelo de TCP, que es la parte de Internet, la parte de enlace de datos y física, que es una sola capa, la capa de aplicación, presentación y sesión, que es una sola capa, y la capa de transporte, creo que se llama igual, capa de transporte en el modelo TCP. Entonces vamos cerrando círculos acá con esto. El modelo de referencia OSI nace porque hay que homologar y hay que de alguna manera colocar nueva tecnología para modelarlo en este mundillo de las comunicaciones. Pero el modelo que utilizamos es un modelo heredado militar que nace con la comunicación de TCP, que genera paquetes para que utilicemos la conmutación de paquetes y que por medio de un solo canal se puedan enviar los paquetes uno detrás de otro de distintos usuarios. Pero nosotros utilizamos el modelo TCP, porque nosotros solamente utilizamos capa de aplicación, internet, capa de transporte, capa física que se agrega con la capa de enlace, y creo que hasta ahí, ya no hay más. ¿Cómo va a cambiar esto con IP versión 6? David Romero. Disculpen, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo va a cambiar modelo OSI o TCP/IP con IP versión 6? Ahí yo creo que es más por el tema de velocidad y no va a existir tanta pérdida de paquetes. Velocidad y tema de paquetes. ¿Denis? Disculpe, ¿me habló bien? No, muchas gracias, David. Listo. ¿Denis? Por el IPv6. Pues yo pensaría que, pues, como el IPv6 usa lo que son las, como creo que llevan letras, entonces yo creo que los cambios serían por las direcciones de los bits, los 120 de 32 bits, 128 bits, no. ¿Siga? Pero ¿cómo cambia el modelo OSI? Pues cambiaría tal vez en la capa 7, porque podemos usar las IPv6. Ok, Cristian, muchas gracias, Denis. ¿Cómo cambia con IP versión 6? Tal vez sería como en la independencia de capas. Independencia de capas. Ah. Ok. O sea, sí, en la física y el enlace, pues no sé, el cable de cobre o fibra, no es como que
importe, o sea, no exactamente, no les da igual los bits. Ok, Juan Carlos. Santiago. No sé quién habló primero, Juan Carlos y después Santiago. Sí, según lo que estaba revisando ahorita, sí hay un cambio en el tema de NAT. Muy bien. Que desaparece gran parte del uso de NAT. Pero va a existir NAT. Sí, pero mucho de lo que convivía con, digamos, de TCP con NAT podía como que complicar algunas conexiones directas. Entonces, creo que hay que hacer referencia a videojuegos y videollamadas, por ejemplo. Ok. La respuesta, no sé si lo voy a colocar en examen, pero la respuesta es no cambia nada. El modelo OSI sigue existiendo tal cual, el modelo TCP sigue funcionando igual, y lo que va a cambiar es el concepto de la red en sí misma, porque vamos a estar de cara a una red pública. Imagínense que su operador Tigo, donde está Cristian, le dice, estimado Juan Carlos, ¿cuántas computadoras tienes? 5. Perfecto, ahora te doy tus 5 direcciones IPs públicas versión 6 para que te puedas conectar. Y la conexión se simplifica porque toda la red va a ser una sola. Obviamente, internamente ya los saltos son menos, porque hay menos saltos, routers, que podríamos utilizar. Y finalmente, los paquetes, su tráiler, creo que la otra semana vamos a ver una definición de paquete, su tráiler o el contenido que puede tener de datos se alarga exponencialmente. Por lo tanto, yo, si antes, esto es un ejemplo, necesitaba 10 paquetes en WhatsApp para mandar hola, ahora solo voy a utilizar la mitad de uno en IP versión 6. No es que el Internet sea más rápido, el Internet se va a volver más eficiente. Vamos a ver IP versión 6, pues de hecho ya lo tienen. Muchos de sus operadores ya están jugando con IP versión 6 y si ustedes pueden comprobar sus direcciones IP locales, van a ver que algunos ya tienen asignados IP versión 6. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? ¿Cuál es el evento más importante de la siguiente semana? ¿Cuál es el evento más importante de la siguiente semana? Creo que la actividad que habían mencionado. El Sportfest. Y hay que llegar obligatoriamente al Sportfest. Creo que obligatoriamente no, pero sí hay un tema de puntos que se podrán dar. Genial. Yo quiero que todos ustedes lleguen. Nosotros tenemos una actividad un poco más compleja que vamos a seleccionar a algunos compañeros alumnos para que nos puedan apoyar en ese día. De hecho, Cristian es el responsable del soporte de la aplicación ese día. Jessica va a estar acompañándonos también remotamente ese día y no sé quiénes más van a poder estar participando en este proyecto que se llama Sportfest App. Pero para los demás les hago una cordial invitación. Lleguen, conozcan la sede central si no la conocen, hagan networking, pónganse a correr un rato si se los permite su físico y las actividades que hay ahí. Pase un buen rato, no crea que esto es descanso, sino que esta es una actividad que obviamente se va a hacer en central y queremos verlos ahí. No han definido cómo va a ser, porque lo dejaron a discreción de cada catedrático, pero obviamente va a haber puntos adicionales para aquellas personas que lleguen literalmente a divertirse. Luego vemos ahí cómo va a ser la dinámica de esa parte. Por eso les digo, no crean que esto es un descanso y ahora ya me puedo ir de viaje. No, es una actividad que se va a hacer en central y está diseñada precisamente para eso, para poder convivir. Están todos cordialmente invitados y espero que en el transcurso de la semana pueda definir una estrategia para poder recibir esos cursos, esos puntos extras de ustedes. Y no hay descanso el otro sábado porque vamos a tener el descanso del 15 de agosto. Gerson. Sí, una pregunta por la mañana. ¿Ahora ya se puede hacer el registro en la aplicación? Ya lo corrigió el compañero Cristian de acá. Ya funciona, Cristian.
Ok. Listo, ya se pueden registrar. Solo que yo voy a anunciar una actividad adicional para poderlos conocer y poderles otorgar sus puntos, que creo que va a ser lo más conveniente ese día. Todavía no la tengo definida y ustedes están invitados. Gabriel. Sí, que más que todo porque hubieron 2 ingenieros en la mañana que nos mencionaron que sí teníamos que conectarnos a la clase, entonces ahí no sé si ya se definió. No van a haber clases. Obviamente a su ingeniero que le dijo que se tenía que conectar, ya solamente le piden la confirmación, pero pues extraoficialmente le puedo decir que no van a haber clases ese día. Ok, de acuerdo. Gracias, ingeniero. Listo. Entonces yo lo voy a dejar hasta acá. Espero a verlos a la mayoría de ustedes. De hecho, si ustedes quieren jugar ajedrez conmigo, genial. Para hacerlo más emocionante, si ustedes ganan el ajedrez, pues ganan el curso. Y si pierden ajedrez conmigo, listo. Espero verlos la otra semana y nos seguimos escribiendo para esa mecánica de puntos adicionales. Muchas gracias a Diego, que nos hizo el favor de grabar la clase. Hasta ahí estamos, Diego, y pues saltamos a la siguiente clase que toca grabar hoy. Gracias, Alex. Feliz tarde. Gracias. Feliz día. Feliz Nos vemos, tarde. jóvenes. Feliz tarde. Diego André. No sé si me copia Diego André. Agradezco mucho. Ahorita vamos a cerrar la sesión. Oye.